Buenas noches, queridos hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche. Agradecemos a Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar nuevamente a través de estas plataformas virtuales, dando ese adoctrinamiento de esta codificación espírita que nos lo dejó nuestro hermano Allan Kardec. En esta oportunidad, mis hermanos, tengo a bien disertar el tema que a través de un consenso material y espiritual me es posible y me es de mi agrado el transmitirles en esta noche este trabajo que se ha establecido para continuar con ese trabajo de la divulgación espírita. En esta oportunidad, mis hermanos, tengo a bien poder disertar el tema, la ley del trabajo. Esta ley nosotros la podemos identificar dentro del libro de los espíritus, en la cual nosotros lo identificamos en el capítulo número 6, en el capítulo número 6 de esta codificación de Allan Kardec, en la cual nos establece esa ley del trabajo que cada uno de nosotros debe de adquirir tanto en este plano material como en el plano espiritual. Sabemos muy bien, mis hermanos, que el trabajo, nosotros en algunas oportunidades lo hemos tenido en diferentes discrepancias, porque nosotros únicamente consideramos trabajo aquella parte en la cual nosotros decimos y obtenemos una remuneración monetaria por la prestación de los servicios, por la prestación de una comercialización entre un activo, de un bien, o inclusive puede ser una mixtificación de ambos. Eso es lo que nosotros en algún momento hemos nosotros considerado y aplicado como una ley del trabajo y en la cual en esta oportunidad tengo a bien el poder presentar ese tema que tengo preparado para cada uno de los hermanos materiales y espirituales que nos acompañan en esta noche. Previo a iniciar, tenemos unas ciertas aclaraciones de este trabajo de esta noche. Esta presentación contiene información en forma de resumen y por lo tanto su uso es solamente para orientación general. No debe considerarse como sustituto del estudio sistematizado o del ejercicio de un criterio. Este material no sustituye la consulta a la literatura citada. Los criterios acá vertidos podrían no ser compartidos por los asistentes. ¿Por qué hago esto ahora a partir de las ponencias que tengo a bien poder presentar? Porque derivado a muchas situaciones entre las cuales yo tengo una posición, pero usted como estudiante de la doctrina espírita o por experiencias puede tener otras, que hay muchas oportunidades que nos dicen, pero es que como alguien joven va a venir y disertar algo que yo ya lo tuve como experiencia en mi vida corporal. Son situaciones que a mi criterio son respetables, pero vamos a trabajar en esta noche ciertos cambios que nos han establecido factores internos, factores externos, factores que no están a través de nuestro alcance, que quizás hace 20, 10 años no eran las mismas circunstancias que en la actualidad se nos presentan. Y este trabajo de la ponencia de esta noche, cabe resaltar, mis hermanos, que va en un homenaje especial para nuestro hermano Genaro Bravo Rabanales, que actualmente acaba de cumplir en el tiempo
material, de regresar al mundo espiritual. Ese ser que durante toda esta trayectoria tengo a bien podérselo dedicar principalmente a este espíritu que nos lleva y nos motiva a ser mejores día con día. Sabemos muy bien, mis hermanos, que al finalizar la ponencia, pues vamos a terminar con esta dedicatoria especial que este hermano, a través del trabajo, nos ha establecido y que no solamente desde la parte material tuvo la oportunidad de trabajar con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver en esta noche qué es lo que vamos a trabajar propiamente. En esta noche vamos a identificar qué es el trabajo, por qué trabajo yo, la clasificación del trabajo, las cosas terrenales y celestiales y un tema muy apartado que viene a terminar el entorno de esta ponencia con este libro de Camino, Verdad y Vida en el cual nos establece no todos. ¿Y por qué no todos? Porque vamos a identificarlo y hacer un match entre la ley del trabajo y este tema puntual y preciso para este trabajo de esta noche. Para cada uno de los hermanos, bienvenidos a esta plataforma virtual y esperemos o espero y mi mayor motivación es de que por lo menos nos quedemos con algo de esta ponencia de esta noche. Entonces, mis hermanos, para nosotros poder identificar propiamente la ley del trabajo, debemos de identificar primero que nada los antecedentes de la palabra trabajo. La palabra trabajo proviene del latín trilaprier y esta a su vez de tripalum, que era una especie de yugo para azotar a los esclavos en el Imperio Romano. Cabe resaltar, mis hermanos, que el trabajo siempre ha existido en el punto de vista material y espiritual, pero que los antecedentes en la evolución humana de este planeta Tierra nos abarca y nos lleva hasta esta época romana en la cual nosotros considerábamos que trabajar era un castigo, era porque nosotros no hacíamos bien las cosas, entonces nos tocaba que ir a trabajar. Tal y como lo menciona la lámina, nos establece que era un yugo. Imagínense esa parte, decir, ala, es que trabajar para mí es un yugo y no es algo que lo vamos a beneficiar o vamos a obtener una remuneración derivado de la prestación de mis servicios o de la comercialización que existía en ese tiempo. Pero recordémonos que en la antigüedad no existía la manera económica de compartir un bien, de prestar un servicio. O sea, antes no existía, yo le voy a prestar mis servicios profesionales como contador público y auditor, sino que en la actualidad era un trueque. Yo le daba por ejemplo, le proporcionaba alimentos, usted me proporcionaba bebidas o me proporcionaba vestimenta. En la actualidad, mis hermanos, eso no es posible como tal. Sin embargo, a través de la evolución que nosotros hemos ido adquiriendo económicamente y materialmente, vamos a establecer que esos tiempos entre los cuales nos menciona acá, que es un yugo el trabajar, propiamente eran partes entre las cuales ese trabajo era un doble esfuerzo que se realizaba en la antigüedad. Pero con el paso del tiempo, el uso de la palabra se amplió para referirse a una actividad que causara dolor físico y se asoció al trabajo en el campo, pero su uso es extendido a otras actividades humanas. Cabe resaltar, mis hermanos, que cuando nos habla propiamente del trabajo duro, lo que nosotros propiamente lo asimilamos inmediatamente es hasta el trabajo de campo. Cabe resaltar que mi familia, tanto paterna como materna, provienen de esa parte rural de este país. Y ellos, ¿qué es lo que me mencionan? Me mencionaba mi papá que él iba a trabajar en las tareas de las fincas que mi abuelo paterno en alguna oportunidad tenía bien poder desempeñar el trabajo como tal. Entonces es aquí, mis hermanos, donde cabe resaltar y traigo a colación este ejemplo, porque nosotros pensamos que el trabajo es únicamente duro para el ámbito rural, pero cabe mencionar que no es solamente el trabajo duro en esa parte como tal.
que lastimosamente no es remunerado como se debería de valorizar ese esfuerzo, ese trabajo que en las ciudades desarrolladas se relaciona, son situaciones que han estado fuera del ámbito material, pero más no del moral. ¿Por qué? Porque aquí es en donde nosotros ya empezamos a desarrollar esa moralidad que en alguna oportunidad nosotros decimos tener al tener esta literatura como tal. Entonces, mis hermanos, aquí es en donde nosotros tenemos esos antecedentes propiamente de la palabra trabajo, pero que esto nos lleva propiamente a definir qué es el trabajo como tal. Con ello, la definición de la palabra trabajo la denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Cabe resaltar, mis hermanos, que todos, absolutamente todos, tanto materiales como espirituales, tenemos necesidades. ¿Y qué es una necesidad? La necesidad, desde el punto de vista material, es el rompimiento psicofisiológico que experimenta el ser humano por falta de algo o exceso de algo. Y estas son de carácter intangible. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden observar las necesidades que yo tengo, ni yo puedo visualizar las necesidades que ustedes tienen en casa, que tienen en trabajo, que tienen en su familia como tal. Miremoslo desde el punto de vista espiritual. Sabemos de que todos tenemos esa parte de necesidades, de satisfacerlas, pero espiritualmente no es de que los espíritus digan y vengan y nos digan, ah, es que tengo hambre, voy a comerme un pan con jamón, voy a tomarme un café porque tengo frío. No, el alimento del espíritu va a ser la oración a través del pensamiento. Entonces es acá donde nosotros debemos de desarrollar propiamente bien esta base que nos establece que el trabajo es el conjunto de actividades realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender necesidades. Tal. Que la definición nos habla humanas es porque propiamente es una definición extraída de una fuente material como tal. Los espíritus tienen necesidades, la respuesta es sí. Más adelante vamos a ver cómo es de que ellos trabajan desde el plano espiritual. Pero a lo que venimos y traemos a colación es de que todos tenemos esas necesidades y que a cada uno va a ir desarrollando esas necesidades dependiendo de la edad material, del sexo que vaya a poseer en esta reencarnación y la posición o ejemplificación que se les dieron durante la formación moral e intelectual de esta reencarnación como tal. ¿Y por qué menciono esto, mis hermanos? Porque en la antigüedad, recordémonos a los antecedentes que nos hablaban los romanos, nos establecían que era un yugo, que el trabajar era propiamente únicamente para la clase de estrato económico bajo, porque los estratos económicos bajos eran los que mantenían a sus majestades en esa antigüedad como tal. Pero vino Jesús y mencionó, mi padre trabaja sin cesar y yo también trabajo como tal. Y esto nosotros lo arraigamos a la pregunta 676 del libro de los Espíritus, donde nos menciona, sin el trabajo el hombre permanecería en la infancia intelectual. ¿Qué pasó en la época de Jesús, mis hermanos? Y venimos en ese bagaje de antecedentes históricos, porque a través de la venida de Jesús, nosotros identificamos propiamente que la evolución del trabajo, los hombres pasaron de nómadas a sedentarios, aproximadamente en la era de la llamada revolución neolítica. Se fue institucionalizando la actividad laboral, la división del trabajo por niveles de especialización. Entonces, de los romanos, cuando nosotros considerábamos que era propiamente castigo, que era un yugo el ejercer y trabajar, ya en esta parte empezaron a clasificar por sectorización, por desarrollo que nosotros íbamos a tener en ese entonces. Pero esta revolución neolítica se vino a perfeccionar hasta en la época
de la Revolución Industrial, que fue en 1919, después de la Guerra Fría, cuando surgió el Tratado de Versalles, en donde nos establecieron propiamente que el trabajo iba a ser utilizado a través de máquinas, iba a ser utilizado, ya no iba a ser tan explotado el cuerpo material, derivado a que en la antigüedad, pues, no se veían las cualidades del sexo masculino ni femenino, entonces utilizaban la fuerza bruta material las mujeres y eso repercutía propiamente entre la salud de estos seres que reencarnaban como tal. Pero ¿por qué hablamos de todos estos antecedentes, mis hermanos? Porque nos damos cuenta de que la evolución del trabajo siempre ha existido, pero que nosotros no lo hemos determinado la importancia que impacta lo que nosotros ejercemos, lo que a nosotros nos dedicamos como tal. Entonces, en esa parte, también un poco de derecho laboral, nos estableció la creación de la Organización Internacional del Trabajo, que es la que regula las relaciones entre patronos y empleados a través de una agencia tripartita en donde establecen países, gobernantes, patronos y empleados como tal. ¿Y esto por qué se evoluciona o por qué se viene a establecer en el planeta Tierra? Para tener esa regulación de la no explotación y la ley de igualdad que debe de existir en el trabajo. Sin embargo, con el advenimiento de Jesús, nació una mentalidad nueva que dio dignidad al trabajo. Y ese trabajo propiamente cuando nuestro Maestro Jesús establecía y trabajaba los días que eran considerados por las altas jerarquías como días de asueto, Jesús vino y desarrolló sus labores en esos días. Y fueron consideraciones que las altas jerarquías de en ese entonces consideraban que estaban en contra de ellos. Es como que, por ejemplo, ustedes vengan y en un día de asueto vayamos a laborar. La respuesta es que en la actualidad los días de asueto ya no son considerados como anteriormente se utilizaban. Los 1 de mayo para Guatemala, los 30 de junio, 20 de octubre. En la antigüedad, o por lo menos cuando yo estaba en mi periodo de infancia, me recordaba que supermercados, gasolineras, todo estaba cerrado. En la actualidad ya no existe esa parte como tal. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver. No me voy a precipitar un poco a entrar con eso. Y tomando de referencia también, mis hermanos, un poco de la literatura de los libros espíritas, Pablo de Tarso marcó hondo su transformación cuando renunció a su herencia y se dedicó a tejer sus propios trajes. ¿Qué pasa en esa parte, mis hermanos? Muchos consideramos de que papá y mamá nos deben de dejar herencias para que nosotros ya nos trabajemos en nuestra parte como tal de la adultez. Sin embargo, esta reflexión que nos hace nuestro hermano Pablo de Tarso nos hace a colación de que nosotros debemos de tomar las riendas de nuestras dedicaciones, del trabajo, especializarnos en lo que nos gusta y desarrollar en pro de esa labor que nosotros hemos establecido para continuar con ese progreso intelectual. Todo esto propiamente lo abarcamos en los antecedentes como tal. Pero ¿qué pasa con esta parte, mis hermanos? Muchos dicen, el mundo va a cambiar, vamos a tener nuevos pensamientos, vamos a tener nuevas tecnologías. A criterio personal, mis hermanos, el mundo ya cambió. ¿Qué pasaba? No nos vayamos hasta muchos años atrás. ¿Qué pasaba 2 años anterior, previo a la situación que nos vino a cambiar muchas de las costumbres que nosotros realizábamos? Cuando nosotros íbamos a laborar desde casa, cuando nosotros íbamos a tener ese trabajo únicamente en el hogar, resulta que vinieron estos cambios y surgieron nuevas consideraciones para desarrollar el trabajo. Para los que han tenido la oportunidad de laborar desde casa, han experimentado que estar en casa es una cosa y estar en el trabajo es otra, pero que no podemos nosotros mixtificar ambas. ¿Por qué?
porque en casa uno quizás tal vez está concentrado en el trabajo, pero hay que hacer el oficio, hay que ayudar, hay que venir y desarrollar ciertas actividades o responsabilidades que ya tenemos delegadas en el lugar. Entonces, rompemos con esa estratificación de oportunidades y aptitudes que desarrollamos en cada lugar. Con esto no estoy diciendo estar en contra con estas nuevas prácticas, ¿no? Porque han sido cambios radicales que nos hemos ido adecuando y que este trabajo o teletrabajo, como se denomina, ya quedó establecido no solamente en Guatemala, no solamente en Latinoamérica, en Europa, ya quedó a nivel mundial. Entonces, por eso es que les digo yo, el mundo va a cambiar, la respuesta es que ya cambió, que va a cambiar más la respuesta, sí, pero no sabemos cómo va a cambiar, no sabemos propiamente, pero lo que sí debemos nosotros de estar es preparados para esos cambios. Cuando sus hijos iban a recibir las clases o tutoriales desde su casa, sí, propiamente y principalmente la labor de muchos de los niños que van a temprana edad a los hogares es para que se desarrolle intelectualmente en los lugares físicos dedicados a esta enseñanza como tal. Entonces, propiamente, esto también nos abarca a los cambios económicos que han existido para nosotros no identificarlo, como lo estaba platicando anteriormente. Los asuetos ya no se consideran asuetos como anteriormente nosotros estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el mundo económico ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. Y ahora el dinero va a ser electrónico con las criptomonedas. La respuesta es sí, pero que todavía no hay una base razonable y sólida para que esto sea un hecho. Que nosotros estábamos acostumbrados al dinero en papel, pero que ahora existe o va a existir las criptomonedas. Son situaciones que son propiamente material y que muchos van a decir, pero ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque de esto deriva esto que nos dice nuestra hermana Joana de Angelis, la idea de tripalium equivalente a sufrimiento. Esta idea evolucionó con el tiempo y en la actualidad el concepto equivale a esfuerzo, lucha y dedicación. Miremoslo y ejemplifiquémoslo como tal. Si nosotros el trabajo lo mirábamos como un castigo, lo mirábamos como algo malo, aquí Joana y Angelis nos da esa ejemplificación que debemos de utilizarlo y adaptarlo a estas tres partes principales. Esfuerzo. ¿Será que si nosotros trabajamos sin esfuerzo vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido anteriormente? La respuesta es que no va a ser la más positiva. ¿Por qué? Porque si yo voy al trabajo con un desánimo, con ganas de, me hubiera quedado hoy en la casa, no quiero hacer nada, ya nosotros nos estamos cimentando esas malas energías para no desarrollar las capacidades que nosotros somos o tenemos en cada uno de nosotros. La lucha, cuando se refiere a la lucha, no es ir a pelear y crear un clima organizacional tóxico, ¿no? La lucha va a ser el tener esas capacidades, el ir rompiendo nuestras metas. Si nosotros nos dedicamos a la comercialización de bienes y el día de ayer vendí 5 productos, mi lucha va a ser por mantenerme en vender esos 5 productos. Pero muchos me van a decir, pero ¿y por qué voy a vender si a mí lo único que me interesa es el dinero por el trabajo? Ahí es en donde existe mucho de los problemas que en la actualidad surgen. Nosotros vamos a desempeñar nuestras labores con el objetivo de estar primero que nada bien y sobre todo obtener esa remuneración económica para satisfacer nuestras necesidades como tal. Durante mi ejercimiento de profesión, he visto a un sinfín de personas que cuando trabajan con esa manera de desánimo, de tristeza. También hay que ser empáticos, mis hermanos. Tampoco es, que viene triste y lo vamos a despedir y punto. No, también hay que ser empáticos, platicar con ellos, qué les pasa, por qué están así. Siempre ser ese aliciente como tal. Entonces, en esa parte, mis hermanos, cuando hablamos propiamente de estos bajones, nosotros debemos de tener esa empatía, pero más que todo, volviendo a la ejemplificación,
Resulta que cuando nosotros hay un dicho que nos dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, uno a veces no valoriza ese trabajo, no le da esa dedicación como lo dice Joana de Angelisa ahí. Nosotros decimos, la otra es ir a trabajar, otra vez 8 horas en un lugar físico, otra vez estar acá. Pero ¿qué pasa cuando nos dice recursos humanos y nos dicen muchas gracias por el tiempo, lo esperamos un mes por su liquidación? Entonces ahí nosotros decimos, la gran, qué difícil fue esa parte. Como les digo, durante mi desempeño profesional he visto un sinfín de casos y entre los cuales mis hermanos trato la manera de ser empáticos y ser lo más transparente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos van con ese esfuerzo, van con esa lucha, van con esa dedicación. Y si yo desde el punto de vista de patrono veo y los afecto, les pongo peros, les digo que no está bien, aunque hayan hecho un doble esfuerzo, mis hermanos, en esa parte nosotros también debemos de ser empáticos y tener esa sabiduría para esa transformación o esa dedicación como tal. Además, nos dice Joana de Angelis en el libro Sendas Luminosas, capítulo 10, los mecanismos de la evolución utilizan al trabajo como medio para disciplinar la voluntad, tomar los instintos, desarrollar la razón y subliminar los sentimientos. Entonces aquí nosotros desde el punto de vista espiritual estamos recibiendo la inducción de que el trabajo nos va a ayudar para disciplinar la voluntad. ¿De qué voluntad, mis hermanos? De uno mismo. El levantarnos a las 4 o 5 de la mañana para tomar el transporte colectivo, ir al lugar puntualmente. Eso es disciplinar la voluntad. Porque otro fuera, me quedo a dormir unos 5 minutos más, llego tarde, me levantan un acta y ahí nos vemos como tal. Tomar los instintos, ¿por qué? Porque nosotros al momento de estar ejerciendo lo que nosotros nos dedicamos, vamos a obtener esa parte de dominar el instinto de las ansiedades, el instinto de la depresión, el instinto del estrés como tal. Y desarrollar la razón y resubliminar los sentimientos. ¿Por qué? Porque hay en muchas oportunidades, a mí que me toca que estar en el mundo de las finanzas, veo que muchos empresarios lo que persiguen es el lucro. Yo digo, tienen razón, porque si no, mejor ese dinero lo hubiesen invertido en un banco y hubiesen obtenido intereses como tal. Pero hay un dicho, que si nosotros pensáramos con el corazón y sintiéramos con el cerebro, automáticamente todo el mundo cambiaría. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros haría lo que el corazón nos dice, no tendríamos rencor, no tendríamos sentimientos malos en contra del prójimo, pero son situaciones que en la actualidad pensamos con el cerebro y sentimos con esa parte del sentir de cada uno de nosotros. Entonces, con esto que nos establece Joana de Angelis, mis hermanos, hacemos relación de que el trabajo propiamente debemos de tomarlo con esfuerzo, tomarlo con la lucha y tomarlo con la dedicación. ¿Y por qué con la dedicación? Porque uno nunca va a saber cuándo va a estar hasta en ese lugar como tal. Siempre nuestro objetivo, mis hermanos, en cada uno de los lugares va a ser, primero, perseguir el aprendizaje para obtener experiencias como tal. Y esas experiencias nos van a servir para futuras oportunidades o futuras responsabilidades que nosotros vayamos a tener dentro de nuestro ejercicio profesional. Pero con esto, mis hermanos, muchos me van a decir, bueno, pero es que yo trabajo en esto, entonces, ¿cuál es el objetivo de trabajar como tal? El trabajo se clasifica de dos partes, el trabajo material y el trabajo intelectual. Muchos hubiesen dicho, es que ¿y el espiritual dónde está? Momento, para allá vamos. Primero debemos de dejar claro y preciso cómo es de que se trabaja en este plano material o cómo debemos de trabajarlo tanto desde el punto de vista legal, tanto desde el punto de vista doctrinario, como se los estoy explicando con bases de libros y de mentores de guías espirituales que nos dejan estas enseñanzas para que nosotros las consideremos, las adoptemos
y nos sintamos reconfortados de continuar día con día. Entonces, retornando a la clasificación del trabajo, esta se clasifica en lo material. Cuando se hace referencia a lo material es cuando nosotros utilizamos nuestra parte física para desarrollar ese trabajo como tal. Como por ejemplo, podemos identificar acá trabajo de campo, podemos identificar también el trabajo de las maquinarias, de la producción, de los procesos, en donde nosotros vamos a utilizar nuestra fuerza bruta material como tal. Sin embargo, para el trabajo intelectual, lo vamos a clasificar para aquellos que utilizan la enseñanza, para los que utilizan la parte de eh, pensamientos, para la parte que utiliza el intelecto del desarrollo en finanzas, en legislación, en, en doctores, enfermeras, que propiamente utilizan el conocimiento, que lo desarrollan propiamente a como está considerado en sus especializaciones que cada uno de nosotros tenemos. Si nosotros fuéramos todos por igual en del punto de vista que cada uno nos dedicáramos a lo mismo, no existiría la satisfacción de las necesidades como tal. ¿Y a esto cómo lo hago referencia yo o cómo lo vamos a ejemplificar? ¿Será que un abogado, sin hacer sentir mal o menospreciar las profesiones, será que un abogado podría darnos la solución a una enfermedad de nuestra salud? La respuesta es no, porque su especialización es únicamente a una rama como tal de la intelectualidad. ¿Y será que alguien que se dedica a la preparación de alimentos nos podrá dar razones de una construcción de un hogar? Quizás si dentro de su preparación de la infancia la tuvo, sí nos puede dar alguna inducción, pero no es la preparación al 100% o especialización de la materia como tal. Entonces es acá en donde no existe ningún menosprecio a cualquiera de las profesiones que existen como tal. Y muchos de los que hemos tenido la oportunidad de tener esa acercamiento con todas estas profesiones, hay una de las profesiones que en una oportunidad alguien me dijo, es que yo no trabajo. Entonces yo le digo, ¿y qué hace durante su día? Es que yo me mantengo dentro del hogar y ahí no hago nada. ¿Y quién cocina? Le preguntaba yo. Y ella me decía, yo. ¿Quién lava la ropa? Yo. ¿Quién hace el quehacer del hogar? Yo. Entonces le decía yo, claro que sí, usted está trabajando para el mejoramiento de su hogar como tal, que en muchas oportunidades lastimosamente no lo hemos visto, no le hemos dado la valorización como se debe a este trabajo de lavar, de planchar, de tener la casa aseada. Son labores que propiamente quizás no son remuneradas monetariamente, pero que sí tienen un impacto general. Y cuando yo escucho a seres que les menosprecian este trabajo cuando dicen, es que tú te quedas en la casa y no haces nada. Son situaciones que uno dice, bueno, ahí sí que no sabe lo que realmente está mencionando como tal. Entonces es acá donde nosotros nos damos cuenta de esa parte, que todo lo que nosotros realizamos es un trabajo honrado y que tiene la objetividad de ser mejor día con día. Pero muchos de los que estamos acá nos decimos, ¿pero por qué trabajo? ¿Con qué objetividad voy a levantarme a las 4 o 5 de la mañana para irme al lugar? ¿Por qué tuve que empezar a trabajar desde los 14, 15 años? Es acá en donde nos hacemos referencia y entramos ya en la parte medular del trabajo de esta noche. El capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, Sed Perfectos, ítem 7, el deber, nos establece que es una obligación moral. Primero, respecto a sí mismo. Enseguida, respecto a los otros. Además, agrega que el hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el trabajo como tal? Claro que tiene que ver con todo.
Porque el trabajo, mis hermanos, es una obligación moral. ¿Pero por qué es una obligación o moral? Derivado a que este trabajo nosotros lo vamos a poner en práctica respecto a uno mismo. La pregunta del millón sería, ¿usted por qué empezó a trabajar? Ah, porque en mi casa no nos alcanzaba para todos. Pero si no les alcanzaba a todos, ustedes estaban en la libertad de quedarse en esa situación, pero no, los que lo llevó a ustedes a tomar esa decisión de empezar a ejercer una labor fue por ustedes mismos. Quizás muchos me pueden decir, ah, pero es que en tu caso, porque no tuviste que trabajar, pues no sentís lo que yo tuve que haber sentido. Hay muchos casos entre los cuales a partir de los 10, 12 años tuvieron que salir y dejar sus estudios intelectuales por ejercer un trabajo como tal. Pero esto no nos hace decir, ah, es que yo tuve que trabajar por las necesidades de mis papás. No, en muchas oportunidades sí es así. ¿Por qué? Porque se quedó en impedimento papá y mamá, que eran los que llevaban el sustento al hogar. Entonces ahí fue donde se ejerció este trabajo intelectual de cada uno de nosotros. Pero ¿qué tiene que ver esto con la obligación moral de ser? Porque cada uno de los que estamos encarnados en este planeta Tierra, tenemos esa obligación de que el hombre debe de cumplir el amar a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Pero esto qué tiene que ver con el trabajo, me van a decir nuevamente. Resulta que esto tiene que ver con el trabajo derivado a que si nosotros no trabajamos en uno mismo, nosotros no podemos pretender tener esa parte sentimental hacia las demás criaturas como tal. Entonces, si nosotros trabajamos en nuestro perfeccionamiento, ¿es un trabajo? La respuesta es sí, mis hermanos. No debemos nosotros ver el trabajo con similitud a recibir remuneración económica. Esa es la primera parte equívoca que tenemos dentro de la sociedad, cada uno de nosotros. Muchos decimos, ah, es que si yo no recibo dinero por lo que yo hago, entonces no es trabajo. Claro que sí es trabajo, mis hermanos. Nosotros siempre hemos tenido esa parte de trabajar en cada uno de nosotros desde el intelecto en el cual nosotros tenemos a bien el reencarnar en este planeta Tierra. Y muchos me van a decir, pero ¿y cómo va a ser esa parte? Cuando el niño viene y nace del útero de la mamá, de la vagina o nace en un parto, en cierta oportunidad él hace el trabajo de salir de ese lugar como tal. Entonces esa parte ya es considerada y clasificada un trabajo por uno mismo como tal, porque ya viene a través de nuestra manera de ser del ser humano, porque ya nosotros lo tenemos dentro de nuestras maneras de ser espiritualmente. Entonces acá, mis hermanos, volvemos y recalcamos que el trabajo es una obligación moral entre la cual cada uno de nosotros la va a ejercer según sus capacidades, según el intelecto, según las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, la verdadera esencia de que por qué trabajamos es para ser mejores día con día. Si usted trabaja en usted mismo para perfeccionar sus imperfecciones morales, ya es un trabajo. ¿Y por qué lo está haciendo usted? Va a ser por usted mismo. No va a ser por el vecino, no va a ser por papá y mamá, no va a ser por su hermano, no va a ser por su pareja sentimental, sino que la decisión va a ser propiamente de uno mismo. Y con eso, cuando nosotros estamos en esa equivocación de decir, ah, es que yo solo trabajo para obtener cosas materiales, para obtener casas, para obtener carros, son de las situaciones que están en su libre albedrío. En en ciertas oportunidades que he tenido la oportunidad de recibir este tipo de conferencias donde nos dicen, ay, es que nosotros no trabajamos por riquezas materiales. Entonces es acá en donde vengo, yo les digo, bueno, si no trabajamos por riquezas materiales, entonces ¿por qué tiene una camioneta? ¿Por qué se desvive por pagar una casa? Si realmente usted solamente está de paso acá. Pero la verdadera esencia de este mensaje es el siguiente. Las cosas
terrenales y celestiales, los espíritus de la codificación dirigidos por Jesús, nos ilustran en el capítulo 16 del Evangelio según el Espiritismo al respecto de la utilidad providencial de la fortuna como tal, desigualdad de las riquezas, la verdadera propiedad, empleo de la fortuna y desprendimiento de los bienes terrenales. ¿Qué pasa con la utilidad providencial de la fortuna? Cada uno de nosotros somos ricos, aunque no tengamos en nuestras cuentas bancarias los 9 ceros acompañado de un décimo dígito. Cada uno de nosotros tiene la riqueza de poder pensar, de poder visualizar, de poder moverse, de poder estar sanamente a través de la preparación que cada uno de nosotros tenga. Y si uno padece de cierta enfermedad, también es una riqueza. ¿Por qué? Porque nos enseña a valorizar las demás partes de nuestro cuerpo material. La desigualdad de las riquezas, mis hermanos, eso siempre existirá, derivado a que cada uno de nosotros le va a dar la valorización de las cosas. A criterio personal, una camioneta como la que aparece en esa parte, para mí sí es llamativo y es tentativo el poderla adquirir e invertir en, en un carro como ese. Pero para alguien más va a decir, no, a mí no me es menester tener un carro de ese tipo, sino que uno más sencillo. ¿Por qué? Porque ese carro valorado en $100,000 es lo mismo que me va a utilizar uno que está valorizado en $3,000, $5,000. Esa desigualdad de las riquezas, mis hermanos, en cierta parte nos ayuda a darnos cuenta en qué utilizarlas como tal. Siempre cuando tenía la oportunidad de dar estos temas en la Escuela Filosófica Luz y Caridad, hacía mención a que qué pasaría si todos los asistentes que estábamos en esa oportunidad utilizábamos u obteníamos $1,000,000 en cuestión de una lotería. Unos mencionaban que lo iban a utilizar para pagar deudas, otros lo iban a utilizar e invertir para obtener el doble de esa inversión, otros mencionaban que iban a regalarlo a eh, obras sociales de caridad, porque así les nacía. Entonces esa desigualdad de las riquezas, mis hermanos, nos ayuda a poner en práctica ese compartimiento y esa benevolencia hacia las demás personas. Muchos mencionan, es que el que tiene dos casas, porque una no la da para el que no tiene. Pero la respuesta es, ¿será que a quien se la vamos a dar la va a valorizar? La respuesta queda en cada uno de nosotros. Si a usted le nace poder dar esa casa que no la está utilizando, enhorabuena. Si usted la va a utilizar o la va a demoler y va a hacer algo en ese terreno, es propiamente a través de su libre albedrío. Y ese empleo de la fortuna, mis hermanos, es aquel en el cual nosotros lo vamos a utilizar. Como les mencionaban, si ustedes se sienten bien invirtiendo en carros de $100,000, enhorabuena. Si ustedes son felices invirtiendo en vestimenta de $1,000, $2,000, no hay ningún problema. El problema va a estar cuando nosotros querramos aparentar algo que no somos, mis hermanos. Ahí sí es en donde está el problema, porque las riquezas en ciertas oportunidades, mis hermanos, nos tiende a cambiar en la parte del poder adquisitivo que nos da el tener el dinero material. No digamos en esa parte cuando muchos mencionan, ay, es que no te tenés que olvidar de dónde venís. Claro que no podemos olvidar de dónde venimos y que no debemos hacerlo, pero que en ciertas oportunidades tendemos a hacer ese olvido derivado a que nosotros estamos puestos a prueba con esas riquezas. En el libro de los espíritus nos menciona que el reencarnar en pobreza y reencarnar en riqueza es prueba para los espíritus. ¿Por qué? Porque el que tiene va a mantener o debería de mantener y apoyar al que no tiene como tal. Pero queda decisión de cada uno de nosotros. Y el que nace con escasos recursos tiene la oportunidad de revertir e iniciar un nuevo proceso material como tal.
Pero acá muchos me van a decir ahorita, pero es que ese no es nuestro objetivo en este planeta Tierra. Claro que no es nuestro objetivo, pero que sí es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos necesidades de vestimenta, tenemos necesidades de una vivienda, tenemos necesidades de alimentos, claro que sí, pero cada uno de nosotros va a desarrollar propiamente cuál va a ser lo bueno y qué es lo malo como tal. ¿Por qué? Porque cuando regresemos al planeta Tierra, al mundo espiritual, tenemos que desprendernos de los bienes terrenales. Imagínense dejar una camioneta valorizada en $100,000 o una casa, como la miramos en la parte de abajo, en $1,000,000. ¿Cómo nos vamos a desmaterializar de eso? ¿A quién le va a quedar toda esa parte? Entonces, propiamente, mis hermanos, con esta parte a criterio personal, las cosas terrenales, usted la puede disfrutar siempre y cuando usted esté en la capacidad de poderlas adquirir. No nos debemos de desvivir con tal de tener estos bienes que son necesarios, sí, que son indispensables, sí, pero que en muchas oportunidades otros facilitadores o expositores dicen, ah, no, es que no, los carros y las casas no son necesidades, nosotros debemos de vivir lo más sencillo. Y cuando usted se va a dar cuenta, quien está diciendo eso, tiene camionetas, tiene trabajos devengando sueldos de $2,000, $3,000. Entonces uno dice, ¿qué lógica tiene decir que no la debemos de tener si ellos la están teniendo, ¿verdad? A criterio personal, yo los motivo para que ustedes logren adquirir los objetos materiales que ustedes tengan y que los aprovechen y los utilicen, pero que no se arraiguen a ellos tampoco y no nos fanaticemos con esos objetos materiales. Con esto, mis hermanos, entramos de lleno a la parte en donde nos menciona que si únicamente en materia se trabaja, los guías espirituales en el libro de los espíritus codificado por Allan Kardec en la pregunta 675 nos menciona, por el trabajo se deben entender solo las ocupaciones materiales y los guías espirituales nos dicen, no, el espíritu trabaja así como el cuerpo. Toda ocupación útil es trabajo. Y así como lo vemos nosotros, mis hermanos, en la lámina, nos hace referencia a la parte de enseñanza de caridad de Jesús cuando hace el acto de lavar los pies como tal. ¿Cuál es la esencia de ese acto que hizo Jesús? Decirle al que le está lavando los pies que está a su servicio como tal. Pero esas son de las partes entre las cuales anteriormente se los había mencionado. Muchos en la sociedad dicen, es que yo trabajo únicamente por el dinero, punto. No me interesa quedar bien con mis metas personales, no me interesa quedar bien. Yo lo único que busco es el dinero, 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 dinero. Está bien, pero que está equivocado este hermano. ¿Por qué? Porque no todo en el mundo va a ser a través del entorno económico material. Con esto, los guías espirituales, ¿será que trabajan? Claro que sí. Y con ello, ese trabajo propiamente es aquel el que nos van a ayudar estos guías espirituales sin recibir nada a cambio. Un guía espiritual no le va a venir y decir, mira hermano, por ayudarlo a usted, son 300 quetzales, son 500 quetzales, o me tiene que traer pan, me tiene que traer objetos materiales. No, es como que yo les dijera ahorita, miren, hermanos, por esta ponencia usted tiene que depositar en cierta cuenta o me tiene que pagar por PayPal y ahí está el conocimiento, ¿no? Son situaciones que nos nace el poder compartir las oportunidades que nosotros aprendimos. Tal. Y así como existe ese trabajo espiritual, ¿existirá el trabajo espírita? La respuesta es sí. Ese trabajo espírita, mis hermanos, se va a caracterizar por lo siguiente: fraternidad, respeto al semejante, desinterés utilitarista, trabajo idealista en la vivencia de amados unos a los otros, la tolerancia, la simplicidad de corazón y la humildad de espíritu como tal. Esto, mis hermanos, propiamente existe
dentro de los centros espíritas como tal. Asistentes, colaboradores, participantes, directivos, debemos de desarrollar esta parte a través de estas características. ¿Por qué? Fraternidad. ¿Será que la fraternidad existe en el trabajo espírita? Sí, porque el espírita no va a venir y decir, ah, es que yo solo comparto con los que piensan igual que yo. Yo voy a desechar a religión A, religión B, religión C, no. El conocimiento es para quien así lo desee. ¿Esta ponencia es únicamente para los estudiantes de la doctrina espírita? La respuesta es no. Por eso hago una aclaración en mis ponencias de que este contenido no exime el poder nosotros investigar más allá de este tema como tal. Que quizás tal vez dije poco, quizás, que dije mucho, quizás, pero va a ser dependiendo al análisis, al sentimiento que le estamos poniendo a esta ponencia del día de hoy. Respeto al semejante, mis hermanos, es la clave para comportarnos en cualquier ámbito como tal. Desinterés utilitarista, la respuesta sí. ¿Y cómo lo hemos nosotros ejemplificado? Yo no me puedo aprovechar de mis capacidades e intelectos para obtener riquezas materiales como tal. Ah, es que Marvin, a través de la mediunidad facultativa que pueda desarrollar, él cobra cierta cantidad de dinero o pide comida como tal, como es la debilidad de él, hamburguesas, pizza, no, no se busca ese interés como tal. Nosotros debemos de buscar este mejoramiento sin ningún interés intrapersonal, sin ningún interés como tal. El trabajo idealista en el amados unos a los otros. La respuesta es sí, a través de la caridad, la tolerancia, sabemos muy bien y tengo muy presente de que mis criterios pueden ser compartidos por ustedes como puedan ser que no. Eso va a ser la tolerancia de cada uno de nosotros. Simplicidad del corazón. Debemos de ser humildes. Pero muchos dicen, ah, es que él se viste caro, él tiene esto, tiene lo otro, entonces, ¿dónde va a estar la humildad? Yo puedo vestir lo más caro o lo más delimitado económicamente, pero lo que me va a hacer a mí ser propiamente la simplicidad de corazón y humildad del espíritu es la intención con que yo voy a hacer los actos como tal. Si yo vengo y les dijera, ah, es que yo, porque como ya estudié, ya tengo el conocimiento de la doctrina espírita, ahí nosotros ya estamos viendo propiamente que no hay una simplicidad de corazón ni humildad del espíritu. Cuando dicen, ay, es que yo necesito cierto ámbito, necesito ciertos lujos, necesito quedarme en un hotel 5 estrellas para ir a dar una ponencia espírita, mis hermanos, ahí, desde ya, desde el acto mínimo, podemos ver esa parte como tal. Y con esto, el trabajo material y la mediunidad tienen una relación como tal, que vamos a dar una introducción para la conferencia posterior a esta. El trabajo mediunímico esencialmente espiritual es una de las fuentes más bellas de la caridad. ¿Por qué? Porque lo que se nos fue dado gratuitamente, no podemos obtener nosotros riquezas materiales de él. Yo no puedo venir y decir, ah, es que mire, por una oración le voy a cobrar tanto. ¿Cómo? Tengo conocimiento en el ámbito en el cual uno se maneja de que es así. Uno mira a veces a las personas hacer el bien, venir y la fotita en redes sociales, qué bonito, ala, es que esa persona hace el bien, pero no sabemos que atrás esa persona está obteniendo comida, está obteniendo dinero, remuneraciones, etcétera, pero eso ya queda en cada quien, mis hermanos. Lo que en esta noche vengo y les transmito es de que esa mediunidad no debe ser cobrada propiamente, ni por cualquier factor. Si a mí propiamente me nace hacer algo, mis hermanos, lo voy a hacer de corazón y sin esperar nada a cambio como tal. Sin embargo, el trabajo material es un factor muy importante en la vida del compañero de la mediunidad, preservándolo de las tentaciones que lo llevarían a un fracaso de orden espiritual por el menosprecio de los valores eternos que fueron confiados. ¿Y cómo lo miraríamos desde ese punto de vista? Bueno, no lo voy a poner en mi profesión porque van a decir, ah, ese solo
para que miren que sí sabe, que no, no, no. Miremoslo en una profesión X, en una profesión en donde usted sabe propiamente que si usted hace algo malo, lo van a despedir. Pero usted dice, ay, es que las leyes materiales las puedo violar, pero ¿será que las espirituales las podemos violar, mis hermanos? La respuesta es no. Nosotros estamos convencidos de que a nuestro alrededor siempre van a existir hermanos de alta evolución, de baja evolución, que nos van a poner a prueba si realmente nosotros estamos en lo que estamos. Si nosotros propiamente decimos únicamente en el centro espírita, es que yo soy un gran espírita, ya me sé la codificación espírita, tengo eh, un gran conocimiento, yo ya no asisto porque ya me sé todos los libros, todas las mismas conferencias dicen lo mismo, pero resulta que es un comerciante y a sus empleados los explota, no les da las remuneraciones legales como lo establecen o tipifican la legislación laboral. Entonces uno dice, a la gran, estará haciendo bien las cosas. Ahora imagínense para los que tienen la responsabilidad propiamente de dirigir centros espíritas, de dirigir trabajos como tal, es ahí en donde nosotros debemos de tener esa balanza, decir y estratificar propiamente, si yo voy a ser un buen medio, también debo ser un buen trabajador como tal. Si nosotros no tenemos esa parte, mis hermanos, automáticamente nosotros estaríamos desechando todo lo que trabajamos en esta noche y no sintiendo la verdadera esencia como tal, como lo debe ser el trabajo, honrado, con dedicación y con esfuerzo como tal. Y ese trabajo material va a venir arraigado a la mediunidad como tal. Porque así como nos comportemos nosotros materialmente, así nosotros vamos a traer a espíritus de alta, de baja evolución, pero que nuestra esencia va a ser, si en la mediunidad soy una cosa, en el trabajo voy a seguir siendo la misma esencia de persona y de ser espiritual encarnado en esta materia. Y si nosotros ya estamos en el plano espiritual, vamos a mantener esa esencia de ser serviciales como tal. Cuando nos hace referencia, mis hermanos, el no todos, existen muchos, infinidades de mediunidades facultativas desarrolladas por diferentes personas, la respuesta es sí, pero aquí es en donde Jesús nos hace referencia en el pasaje de Lucas 9:27, y aconteció que casi 8 días después de esa palabra, tomó, consiguió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte a orar como tal. Recordémonos de que existían 12 discípulos en esa parte, la respuesta sí. ¿Y por qué no subió a los 12? Porque muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Habemos muchos trabajadores en la doctrina espírita, la respuesta sí, pero no todos tenemos las mismas intenciones y el mismo sentir con la transmisión de nuestros pensamientos, con el compartimiento de esos conocimientos. Tengo experiencias entre las cuales hay personas de la Escuela Filosófica Luz y Caridad, trabajadoras, pero que únicamente buscamos el ser reconocidos internacionalmente. Pero cuando nos toca que trabajar en nuestra casa propiamente es cuando decimos, ay, no puedo, ay, hoy no. Como no hay protagonismo, mejor no voy. Pero asimismo, también existen personas trabajadoras materiales y espirituales que no buscan ese protagonismo como tal y que son maestros a continuar el legado que ellos dejaron en el planeta Tierra como tal. Y por eso esta ponencia de esta noche, mis hermanos, va dedicada primeramente a Dios, al mundo espiritual, pero sobre todo haciendo referencia a este hermano trabajador desde el punto de vista material, tenía sus fuentes de ingresos materiales, la respuesta sí, que tenía la mediunidad como tal, la respuesta sí, pero que nunca fue diferente en un lugar como en otro. Este hermano, mis hermanos,
para los que tenemos la oportunidad de haberlo conocido, don Genaro Bravo Rabanales, quien el día 12 de julio regresó al mundo espiritual, vino y nos enseñó propiamente ese trabajo y esencia que debemos de ser nosotros como espíritas como tal. Un hermano que en ningún momento logró a recibir remuneraciones económicas por el trabajo espírita que él recibía. Y que esa esencia, mis hermanos, del trabajo, como se les mencionaba, él tenía sus fuentes de ingreso, la respuesta es sí, pero no lo mezclaba con la mediunidad que él tuvo. ¿Quién fue don Genaro Bravo Rabanales en la existencia que tuve bien poderlo conocer? Es el fundador del Consejo Espírita Internacional, presidente de Academia Filosófica Guatemalteca en el año de 1965 y 2005, organizador del Tercer Congreso Espírita Mundial en la ciudad de Guatemala y fundador, acompañado de otros hermanos, de la Escuela Filosófica Luz y Caridad. Entonces, ¿por qué va dedicado a él propiamente esta ponencia de esta noche? La ley del trabajo en su máxima ejemplificación que nosotros tuvimos a bien observar, se las estoy presentando. Un hermano que nos enseñó el trabajo, no solamente el trabajo material, sino que también el trabajo espiritual. ¿Y será que él sigue trabajando desde el plano espiritual? La respuesta es sí. ¿Quién nos va a decir, es que Marvin me está mintiendo? Muchos de los que asistimos hemos tenido ese reconfortamiento, esa enseñanza y sobre todo la ejemplificación de esa fuerza que nos da a cada uno de nosotros, que hemos estado en aflicciones, que hemos estado en desórdenes, que hemos estado en tiempos difíciles porque no sabemos cuáles son las penas que cada uno de nosotros tenemos, pero que estamos convencidos, o quizás tal vez los asistentes no están convencidos, pero personalmente, mis hermanos, yo he recibido ayuda y asistencia y auxilio de este hermano que trabajó en el plano material y que continúa trabajando en el plano espiritual. Así como lo vemos nosotros en esa foto, era como él asistía a los trabajos de adoctrinamiento en el altiplano de Guatemala. No buscábamos aviones, no buscábamos boletos en primera clase, hoteles 5 estrellas, ¿no? Como las ponencias y el trabajo espiritual que él realizaba, daban altas horas de la noche. Él, ¿qué era lo que hacía? Se quedaba a dormir acompañando a los demás hermanos asistentes en el lugar que era dada la plática o ponencia como tal. Entonces, como les digo, mis hermanos, este trabajo va dedicado primeramente que nada a Dios, al mundo espiritual, guías espirituales de Escuela Filosófica Luz y Caridad, pero sobre todo en homenaje a un gran trabajador material y de la doctrina espírita, como lo es don Genaro Bravo Rabanales, quien en esta existencia logró realizar mucho de los trabajos espirituales que en la actualidad nosotros tenemos, no solamente en Guatemala, no solamente en Centroamérica y el Caribe, sino que a nivel mundial, como lo fue la formación y constitución del Consejo Espírita Internacional. Entonces, mis hermanos, para mí en lo personal, agradecido infinitamente con Dios por darme esta oportunidad de estar con ustedes, de tener este trabajo, esta misión que es propiamente dar el adoctrinamiento y mantener las bases y enseñanzas que nos han dejado nuestros maestros a seguir. Que han existido otros trabajadores como es don Genaro Bravo Rabanales, la respuesta sí, que también hacia ellos va ese homenaje y esa reflexión de que cada uno de los que tuvimos la oportunidad de tener enseñanzas de estos grandes maestros, de estos grandes trabajadores,
lo podamos adoptar a nuestro diario vivir y, más que todo, tener el sentimiento que ellos tuvieron al momento de trabajar en pro de la divulgación de la doctrina espírita. ¿Existen muchos trabajadores? La respuesta sí, pero la esencia es la que va a marcar la nota de cómo son las cosas. ¿Y cómo van a ser las cosas, mis hermanos? Con amor hacia los demás, no buscando protagonismos, no buscando mejoras personales, simple y sencillamente la mejora de las personas encarnadas y de los espíritus en su esencia. En lo personal, mis hermanos, como les mencioné, fue una parte introductoria del trabajo medionímico que vamos a ir desarrollando propiamente en diferentes ponencias con diferentes expositores, pero que la base de todo este trabajo, tanto material como espiritual, tuve a bien tener la oportunidad de dárselas en esta noche. Espero haya cumplido mi objetividad de dejarles esa esencia del trabajo como tal. Y que el día de mañana en sus labores las empecemos con esa convicción de que vamos a seguir hacia adelante. Para cada uno de ustedes, mis hermanos, la mejor de las noches y los esperamos en las siguientes transmisiones.